Sí. Bueno, buenas tardes por acompañarnos esta tarde en este debate en torno al libro Tierra de Lobos, Uces y Hambre. Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de León, a las bibliotecas municipales, pero especialmente a Mariado, que ya es cómplice eterna de nuestras aventuras editoriales, y incluso en estas fechas complicadas de fin de semana y en la que, bueno, pues todo el mundo nos apetece tener vacaciones y descansar, bueno, pues Mariado siempre está ahí apoyándonos y con su presencia y con sus ánimos, que son muy importantes. Este debate en torno a la ruralidad como concepto, surge a raíz de la edición que Cristina y yo desde Marciano Sonoro hicimos del libro de Gregorio Urz, que les decía Tierra de Lobos, Uces y Hambre. Cuando nosotros leímos este libro, del que habíamos tenido referencia anterior por los relatos que se han ido publicando en un blog que el autor del libro tenía, ya pusimos el foco en esas narraciones, porque nos parecían unas narraciones desde el punto de vista literario evidentemente muy interesantes, muy bien construidas, muy bien escritas, pero al mismo tiempo veíamos que había un punto de vista diferente a las narraciones de ámbito rural a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Nos daba la sensación de que quien narraba esos cuentos los narraba desde dentro, los narraba desde un conocimiento real de lo que era la vida campesina, la vida en el medio rural, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos llegó, sin esperarlo, nos llegó la propuesta del libro por parte de José Serrano, que es el autor, que firma con el seudónimo de Gregorio Urz, y evidentemente fue como una especie de regalo, un caramelo que nos ponían en la mano, y enseguida nos lanzamos a la edición de este libro. Y bueno, pues salió el verano pasado. Hemos tenido una experiencia extraordinaria con el libro, porque es un libro que no habíamos llegado a presentarlo aquí en León, pero sí que empezamos una especie de campaña de presentación en el medio rural, haciendo un poco, siendo fieles al origen del libro y al tema que el libro trataba. Pensamos que las primeras presentaciones y el primer contacto del libro con los lectores tenía que ser en el medio rural. Y iniciamos las presentaciones en el pueblo de José Serrano, que es cepedano, y empezamos a experimentar que efectivamente había una conexión con el público, se generaba en torno a esos relatos, a esas vivencias que se narran, que se cuentan en los diferentes relatos del libro, se generaban sinergias con las gentes que se acercaban a las presentaciones, y entendimos que el libro cuyos relatos están, bueno, pues digamos que podrían estar circunscritos en un espacio temporal casi indefinido, pero que podría estar situado pues en la posguerra y en los años 60 quizá, incluso alguno un poquito más actual, y que podrían estar contextualizados en la Cepeda, en la comarca de la Cepeda, pero que perfectamente podríamos entender que algunas de esas historias se podrían desarrollar en Maragatería, se podrían desarrollar en Cabrera o en cualquier otra comarca leonesa, ¿no? Y efectivamente eran historias, como os decía, cuando nosotros los habíamos leído al principio, eran historias que bueno, pues hablaban de cuestiones de la convivencia rural que son universales, es decir, situaciones que se dan en el contexto campesino y que tenían una visión absolutamente universal, es decir, que esas
esencialidades que se narraban en esos cuentos, perfectamente podrían suceder en cualquier otro medio rural de España o de cualquier otro país, ¿no? Cuando conocimos a José Serrano, la primera reunión que tuvimos con él, que fue cerca de su pueblo de origen, en la Cepeda Alta, conocimos a la persona y vimos que detrás de aquel escritor que hablaba de vivencias rurales, pues había un doctor en Historia Económica que se había especializado y había hecho una tesis doctoral sobre el común rural leonés, con lo cual no solamente conocía el mundo campesino de primera mano porque lo había vivido en su propia familia y porque, como nos contará después, es algo que lo ha mamado desde niño, es decir, ha tenido que ir a arrancar patatas, ha tenido que atender el ganado, ha tenido que hacer el trabajo del campo, ¿no? Y al mismo tiempo conoce desde la metodología científica, conoce la ruralidad, ha analizado la esencia, las esencias fundamentales, sobre todo en lo que son las estructuras sociales y económicas del mundo rural. Los ha analizado en ese estudio que ha hecho sobre el común leonés, ¿no? Además, fuimos conscientes de que su trabajo ha derivado, después de un paso por la universidad como profesor, ha derivado hacia el mundo de la cooperación internacional. Y entonces, su trabajo actual es, un trabajo en el mundo rural, en muchas ocasiones en el mundo rural de países en su desarrollo, de países en los que él observa esas esencialidades, esas cuestiones universales que ha vivido de niño, las observa en esos pueblos de la América Latina, de África, etcétera, etcétera. Yo hoy tengo que agradecer especialmente a José Serrano que esté hoy aquí, porque ha desembarcado, él vive en Barcelona, acaba de llegar prácticamente de Jordania, que ha estado trabajando en los campos de refugiados y ha tenido una de esas experiencias que realmente hacen ver el mundo de otra manera y hace que, como observador de la realidad, pues tenga un punto de vista realmente muy especial. Y eso es lo que se veía en esos relatos del mundo rural. Es decir, esos relatos que narran cuestiones esenciales de la vida y la convivencia en los pueblos, en realidad están vistos desde un punto de vista muy abierto, ¿no? Que son esas experiencias que él ha tenido en esos lugares en los que trabaja. Por eso estos cuentos son tan diferentes a otros cuentos que hayamos leído o a otras narraciones que hayamos leído del mundo rural. Bien, en esas experiencias que tuvimos presentando el libro por diferentes pueblos, como les decía, surgió el debate y surgió cuando acabábamos las presentaciones, con la gente, en la misma presentación, sobre todo, especialmente en el caso de la presentación de Carrizo de la Ribera, surgió con el público un debate sobre cómo estaban los pueblos en la actualidad, qué cosas habían desaparecido, qué cosas eran necesarias, carencias, etcétera, etcétera. Y evidentemente una de las cuestiones que el libro tiene es que en él encontramos muchas cosas que podrían ser pautas de solución para muchos de los problemas o conflictos que encontramos ahora en el mundo rural. Y que muchas de esas cuestiones, que son cuestiones, insisto en esta palabra de universales, pero es que viene muy a cuento, son cuestiones que realmente podrían resolver muchas de estas problemáticas, ¿no? Además estamos en un momento en el que está puesto sobre la mesa política ese concepto que es el de la España vaciada y que en realidad es un concepto vago, es un concepto yo creo que poco efectivo, que se ha convertido, la nota de prensa que hemos pasado a los medios de comunicación, indicábamos, Cristina y yo, que se hayan convertido en abrevaderos políticos, ¿no? Este concepto de la España vaciada. Entonces,
nos planteábamos, bueno, pues a través de este libro, ¿cómo podríamos analizar, cómo podríamos hacer una especie de estado de la cuestión de la ruralidad, del mundo rural actual, ¿no? Y bueno, pues para ello decidimos montar este debate y pensamos en una serie de personas que acompañasen a José y que están hoy aquí, a quien yo quiero agradecer especialmente. Les voy a presentar a las cinco personas que nos acompañan. Después van a intervenir cada uno de ellos desde su experiencia, desde su punto de vista. Y finalmente, bueno, pues José Serrano, Gregorio Urf, bueno, pues nos hablará también de esa experiencia que ha tenido con este libro. Es su primer libro. A mí me gustaría que nos explique también cómo surge esa necesidad de contar estas historias. Y bueno, pues paso a presentar a las personas que nos acompañan. En primer lugar, tenemos a mi derecha a Alberto Flecha. Es profesor, escritor, ha cultivado la poesía y la narrativa, especialmente el cuento. También se ha adentrado en el mundo del ensayo y es un gran conocedor del mundo rural. Ha estudiado en profundidad la cultura y la historia leonesa, mostrando especialmente interés por la cuestión lingüística. En el caso de Alberto, creemos que es muy interesante que nos plantee, bueno, pues una cuestión que está latente en este debate sobre el mundo rural, que ha sido la desacreditación de la cultura popular que se ha producido a lo largo de toda la posguerra y especialmente en la época del desarrollismo, y especialmente esa desacreditación que se ha producido con el habla de cada pueblo. Es una cuestión que Alberto ha trabajado, la ha estudiado y yo creo que nos puede aportar bueno, pues, un punto de vista interesante. Después va a intervenir Marisa Rodríguez, que la tengo aquí a mi derecha. Marisa es enfermera rural y emprendedora en el mismo ámbito. Es conocedora directa de las problemáticas actuales de los pueblos, ya no solo por su trabajo, sino por haber ejercido la responsabilidad de la alcaldía en el municipio de Llullego. Junto a otras mujeres fundó un proyecto cooperativista que se llama El Monte de Tagullo, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es un restaurante colectivo por cuyo proyecto recibieron en 2011 uno de los premios de excelencia de la innovación a mujeres rurales entregados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Para nosotros es muy importante bueno, pues la experiencia que Marisa ha vivido a lo largo de toda su vida, porque Marisa es nacida es procedente de Astorga. Tu vida laboral ha sido totalmente en el mundo rural, sí, prácticamente desde muy jovencita. Y entonces, bueno, nos interesa mucho la aportación que ella nos puede hacer desde su experiencia en el trabajo colaborativo, en el trabajo cooperativo, a través de esa experiencia que ha tenido con ese grupo de mujeres que han hecho el restaurante en Tagullo. Y por supuesto, bueno, pues ese hándicap que tiene el mundo rural hoy en día importantísimo, que es la situación sanitaria, ¿no?, del mundo rural, que tú conoces muy bien, que ha sido como cuando veníamos en el coche, venías hablando con mucho orgullo de tu profesión, hablando de que eras la practicanta, y es que esa utilización, ¿no?, de la palabra, del oficio, bueno, pues me encantó, ¿no?, cuando veníamos en el coche. También va a intervenir Ignacio Redondo, que lo tengo a continuación. Es abogado, es también escritor, ha reflexionado en diferentes contextos acerca del autonomismo leonés y el modelo propiciado por la Constitución del 78. Asimismo, ha abordado los conceptos del territorio, de la identidad, desde perspectivas sociológicas y también políticas. A Nacho lo tengo como amigo desde hace mucho tiempo, pero también lo tengo como un amigo que es un pensador. Y muchas veces hemos tenido conversaciones y encuentros en los que el ejercicio de pensamiento que él ejerce bueno, pues, se acerca mucho a estas necesidades que desde el mundo rural tenemos
de aferrarnos a una identidad. Y él ha observado y ha estudiado el fenómeno de la identidad bueno, pues desde perspectivas muy interesantes que yo creo que va a estar muy bien escucharte. A continuación de Nacho tenemos a María Antonia Reinares, una periodista de raza, como se diría en los grandes medios. Efectivamente es una periodista que ha realizado su trabajo desde hace ya muchos años en diferentes medios, ha pasado por la Crónica de León, por la cadena SER, ha formado parte también del Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de León. Con la crisis del periodismo, que todos conocemos y que todos hemos experimentado y vivido de alguna manera, como lectores, Toni, a partir del año 2013, se reinventa como periodista y pone en marcha un proyecto precioso del que yo he sido testigo desde el primer momento y fan número 1 también, que es un periódico en el ámbito rural, de un periodismo digital, hiperlocal, denominado Astorga Redacción. La sede y su hogar lo tiene también en el medio rural, en Valdespino, y es una mujer periodista que está haciendo periodismo, que está haciendo comunicación desde el medio rural. Toni ha sido coautora, junto a Marco Romero, del libro de investigación La memoria del grajero, y también autora del libro 25 años Brief, un relato forjado a fuego que editamos hace ya 2 o 3 años, o 4, sí, 4 años. Nos interesa mucho su punto de vista porque es muy importante la visibilización de lo que sucede en el mundo rural. Y esa visibilización, evidentemente, tiene que ser a través de los medios de comunicación. Y un medio de comunicación que surja, que esté en el medio rural, es importantísimo. Ahora mismo ella está metida, nos va a hablar, yo creo que, no sé si se puede ya empezar a hablar de ello, en un proyecto, en un gran proyecto, en un proyecto amplio de grandes dimensiones, en el que se va a afrontar de una forma ya definitiva el concepto de periodismo rural, de periodismo desde el ámbito rural, el periodismo de los pueblos. Bueno, y por último va a intervenir José Serrano, del que ya les he hablado, y que bueno, pues nos dará también ese punto de vista desde su experiencia literaria. Y sobre la mesa dejo una cuestión para todos. Está a mediodía en redes sociales. José Berrot, veterinario de aquí de León, que trabaja en el ámbito rural, fuera de la comunidad, nos lanzaba una idea para que tuviésemos en cuenta en el debate. Dice, no olvidaros del sector primario. Es decir, y él un poco también nos lo decía con cariño, pero nos decía, no habéis llevado a nadie del sector primario. Bueno, es verdad. Pues es cierto, es cierto. Yo creo que él se refería más también a que como no había un ganadero, como no había un agricultor, pero bueno. Frambuesas ecológicas. Exactamente, es decir, tú has tenido esa experiencia que no la he contemplado en el currículum, es verdad. Así que está cubierto, esa parte está cubierta. Les dejo con ellos. Alberto, tienes la palabra. Hizo yo. Bueno, pues empezamos por aquí. No sé si se me oye. Bueno, yo quería, ya que empiezo, plantear, sobre todo, ya que nos reúne aquí una palabra como la ruralidad, es plantearnos qué es eso de la ruralidad, ¿no? Porque yo creo que aparentemente lo tenemos todos muy claro, pero yo creo que el concepto es mucho más escurridizo de lo que puede parecer. Ahí, de momento ya se nos plantea un sufijo que es el de idad, calidad de, en este caso sería calidad de lo rural, y si nos vamos a lo rural y buscamos la definición que nos da la RAE de lo rural, pues nos encontramos con 2 significados. Uno que es perteneciente o relativo a la vida del campo y sus labores, por lo tanto nos encontramos campo y labores, por lo tanto asociado a un espacio y a unas funciones. Y por otro lado también un concepto muy interesante, que es el de inculto, tosco o apegado a cosas lugareñas. Estos son los 2 conceptos que nos da la RAE para
para lo rural. Si nos atenemos precisamente a este espacio y funciones que nos da la primera definición, también nos encontramos con que lo rural es un significante que ha adquirido a lo largo del tiempo un montón de matices diferentes. Lo que hemos entendido por rural hace 1000 años a lo que entendemos ahora son cosas totalmente diferentes. Si nos vamos, por ejemplo, a la Edad Media, pues encontramos ciudades rodeadas de murallas donde el espacio físico definido por la ciudad es totalmente claro frente a lo rural, que es lo que está más allá de las murallas, ¿no? Bueno, estamos hablando a la vez de dos conceptos que van totalmente unidos, que serían lo rural y lo urbano, como dos caras de una misma moneda, ¿no? Siempre lo vamos a ver así. O sea, lo urbano anula lo rural y lo rural anula lo urbano. A medida que vamos avanzando en el tiempo, ese espacio se va desdibujando, las murallas se abren, el espacio físico de la ciudad se desborda y empiezan ya a prevalecer las funciones de lo que es la ciudad, de lo que es lo urbano y de lo que es lo rural. Y en ese caso ya nos quedamos con que lo rural se queda con el sector primario, del que estábamos hablando hace poco, y la ciudad se dedicaría a las funciones de los sectores secundarios y terciarios, ¿no? De lo que es la industria y sobre todo el sector servicios. Bien, una vez que llegamos a este paso, pasamos y damos una vuelta de tuerca más, llegamos a la actualidad, a este periodo que algunos llaman posmodernidad, y nos encontramos con que ya todo eso se desborda. Y se estaban preguntando por aquí si hay sector primario que ya casi desaparece del campo. Nos encontramos con que el espacio físico de la ciudad también se va desdibujando cada vez más, y entonces nos encontramos con que el urbano ha llegado a los pueblos, y nos encontramos con que realmente queda algo de lo que considerábamos antes como rural. Pues yo es una pregunta que me gustaría que alguien me la respondiera, o si realmente todos estamos en ese fenómeno de lo que es lo urbano, incluso en los pueblos. Eso por un lado, respecto a la primera definición que nos da la RAE. Respecto a la segunda, hay un culto tosco apegado a cosas lugareñas. Esto es algo que también ha sido una constante. Si antes estábamos haciendo un análisis sincrónico, en este momento lo haríamos diacrónico, y durante toda la historia esta imagen de lo rural como algo despectivo, como algo peyorativo, pues es algo que parece que también es una constante, pero también una relación paradójica con su contrario. En algunos casos, lo rural es algo despreciable, es algo que tiene que ver con la incultura, es algo que tiene que ver con, pues eso, con lo tosco, con lo vulgar, y el espacio de la ciudad, el espacio urbano, es la parte, digamos, de lo humanizado, de lo racional. Eso por un lado. Sin embargo, por otro, nos encontramos también una reacción a lo urbano, cuando los procesos de acumulación que lleva el sistema de formación de las ciudades y por extensión del capitalismo producen problemas como puede ser el hacinamiento, como puede ser el individualismo, como puede ser un montón de problemas asociados que llevan, pues entonces lo rural aparece como algo idealizado, sobre todo desde perspectivas románticas, en lo que lo rural aparece como algo pues a tener en cuenta, ¿no? Es ese espacio ideal donde están unos parámetros de pureza de la vida, donde habría pues una vida en comunidad, en contacto con la naturaleza y tal, que serían dignos de aspirar a ellos. Eso es algo que es constante siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto nos permite ver que lo que es rural y lo que es urbano son cosas que son muy amplias, en realidad, ¿no? Y muchas veces nos vamos acogiendo un poco a esos significantes según nos interese y según vayan las cosas. Yo realmente la sensación que tengo es que normalmente la postura desde la que partimos es muchas veces desde la que ve lo rural desde el punto de vista negativo, en el sentido de que, bueno, pues siempre, ahora mismo, si realmente lo urbano desborda el espacio y las funciones de la ciudad, llega a los pueblos, el modo de vida es urbano, ahora mismo lo rural está caracterizado exclusivamente por distancia de los servicios que proporcionan las ciudades y distancia de lo que supone, de lo que aporta la ciudad, ¿no?
Entonces, lo rural aparece desde el punto de vista subsidiario, o sea, casi como el mendigo que va pidiendo algo y que se le tiene que dar por parte de las instituciones y no con la potencialidad que puede tener si lo vemos desde el papel contrario. O sea, quiero decir, los valores que van asociados a lo rural de otro tipo, pues, no sé, por ejemplo, el tema de la vida en común, que José ha estudiado mucho, por ejemplo, otro tipo de valores culturales que pueden ser esgrimidos como una alternativa al modelo que propone que la acumulación de servicios en las ciudades y todo eso, pues nos puede ofrecer alternativas que serían muy interesantes, pero siempre desde el punto de vista de alternativa al modelo, o sea, desde el conflicto político. Entonces, yo sobre todo quería preguntar eso, no sé, si a lo mejor nos estamos dejando llevar muchas veces por una definición, un significante que viene desde la parte de lo urbano, desde la parte del Estado, y estamos esperando que desde allí nos vengan las soluciones. Y no tomar esta ruralidad de la que estamos hablando aquí como una bandera que aporte cosas nuevas y que realmente se oponga al otro modelo, o sea, que funcione como una verdadera alternativa política y por lo tanto presente un conflicto. Presente un verdadero conflicto, presente un verdadero enfrentamiento, donde haya una brecha política y desde donde se pueda funcionar, porque es que desde el punto de vista subsidiario no se va a conseguir nada. O sea, yo lo que veo es que realmente pues eso, lo que se está ofreciendo son limosnas, son políticas hechas precisamente desde un Estado cuya formación y cuya forma de entender el mundo y el espacio es urbano, y entonces desde ese punto de vista no se va a conseguir nada más que limosnas. Entonces, bueno, punto de vista, yo partiría desde ahí, no me quiero enrollar más con este tema y luego a lo mejor pues que vayan saliendo otras cosas por ahí. Vale, Marisa. Sí. Entonces, ¿prefieres este o otro? Este mismo, ya sé que no lo puedo llevar. ¿Está ya listo? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por invitarme, Ramón y Cristina. Y cuando me lo plantearon, Ramón no sabía que efectivamente mi vida rural había empezado como funcionaria del Insalud en aquel momento en el pueblo de José. Yo era de Astorga, soy de Astorga, y empecé mi andadura en los pueblos cuando me fui de practicanta para Quintana del Castillo. Eso Ramón no lo sabía cuando me llamaba por otras cosas. Entonces en mi persona concurren las dos facetas, una la del funcionario, la funcionaria en este caso, que se va a un pueblo a ejercer una labor que ahora mismo tenemos francamente en claro retroceso, porque en aquel momento, y yo lo hablaba antes con José, probablemente fui la practicanta que le puso algunas de sus vacunas en el colegio, de Ferreras de Cepeda. Si nos damos cuenta, ahora mismo tenemos que ir a buscar todos los servicios de poner la vacuna, de todo lo demás, al centro de salud, que nos han comarcalizado y nos ponen en Astorga o no sé dónde. Pero en aquel momento, y estamos hablando de 78, en el 82 ya estaba en Valderrey, en el 78, 79 era la practicanta y el médico don Esteban los que íbamos a Ferreras a vacunar a los niños y a las niñas. Hay diferencia, ¿verdad? Ahora mismo estamos teniendo que ir a buscar ese servicio a otros sitios y siempre y cuando lo tengas. El tema del funcionariado en aquel momento, teníamos que en casi todos los pueblos había unas casas para el maestro, la maestra, el médico, el practicante, ¿verdad? En casi todos los pueblos había esto, porque efectivamente uno de los problemas que tenemos ahora mismo en los pueblos es que no tenemos casas, tampoco para cuando quiere venir la gente a vivir y a trabajar. Hay maestros en Tabullo, tenemos todavía colegio, y no pueden quedarse a vivir porque no hay quien arriende una casa. En aquel momento sí que había, para esas personas que venían a trabajar, igual que estaba la casa del cura, estaban las de los otros funcionarios
que iban a prestar un servicio cercano a la ciudadanía. Es algo que las personas más mayores y que habéis vivido en los pueblos sois conscientes de ello, ¿no? Volvemos otra vez al claro retroceso, y así tenemos escasez de personal médico, de personal de enfermería, porque, claro, la gente prefiere un sitio más cercano porque todo el mundo vive en León. Es lo que estábamos hablando de ese crecimiento de las ciudades, de esos servicios en exceso a veces en las ciudades, en las urbes, en este caso en la capital de provincia, y luego pocos en el medio rural. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que el medio rural ha ido quedando vacío. Ha ido quedando vacío desde que ahora se llama lo de la España vaciada, y a lo mejor por conveniencia de que efectivamente Europa y otros fondos están dando dinero para eso. Yo creo que sí, que se nos usa constantemente. Entonces, ahora interesa decir que España está vaciada. No es de ayer, no es de antes de ayer, ni detrás de antes de ayer, es de más atrás todavía, ¿no? Entonces, en mi calidad de enfermera rural, y efectivamente trabajé poco tiempo en el hospital de Badajoz y en el hospital de aquí de León, fue donde me enganché al pueblo. Yo no había vivido en un pueblo, no conocía ni el léxico ni el lenguaje. Leyendo el libro de José, había cantidad de cosas que se me representaban y en boca de quien las escuché por primera vez, incluida la de forestero y forestera, que no es la de forastero, que en los pueblos nos dicen foresteros, a los que no somos hijos del pueblo, porque los demás, aunque hayan vivido toda la vida en el País Vasco, o en Holanda o en Alemania, siguen siendo hijos del pueblo, pero los demás somos foresteros. Pues efectivamente yo no conocía ni el léxico ni el lenguaje, pero aquello me enganchó. Y en aquel momento, pues siendo interina, vi que mi vocación iba por ahí. Después de allí estuve en el municipio de Valderrey, porque me desplazó el propietario, que estaba en Tabullo, se fue para Quintana, y a mí me quedó la gurrumina, no sé, no viene esa palabra en tu libro, no viene, pero también se dice en los pueblos, de que yo quería estar en un pueblo. Y ya en Valderrey hice las oposiciones y ya me quedé para siempre. O sea, tenía plaza como estatutaria en el hospital, pero yo prefería lo del tema del pueblo. Y ya en aquel momento, sin guardias y sin nada, nosotros, si vivías en Astorga y tenías que ir al pueblo a poner una inyección, cada 6 horas ibas. Me daba lo mismo a Quintana que a Tabullo que a Valderrey. Y acercábamos el servicio a las personas. De esa manera era más fácil mantener una población en ese medio. Había muchos menos coches, y en la que sí tenías obligación de tener el coche, aunque fueses funcionaria, eras tú. Que en aquel momento el coche era nuestro, la gasolina era nuestra y todo era nuestro. Cuando me voy para Tabullo, efectivamente me enganchó todavía mucho más. Y es que tanto la zona del Teleno, para mí desde pequeña había tenido una atracción especial cuando vivía en Astorga. Iba a clase al instituto o a Santa Marta y subía por la carretera Madrid-Coruña para arriba, yo necesitaba ver el Teleno cada día. Bueno, pues aquella zona, tanto la de este lado como la del otro lado, como la de la Cabrera, tenía como una atracción especial. Y la atracción que tenía era que era una ruralidad como mucho más viva. No me refiero a la de la Cepeda Alta, que también era una ruralidad mucho más viva, no me dejaron seguir mucho más. Pero no es la misma que la del Alfoz de Astorga, ni la del Alfoz de La Bañeza, ni la del Alfoz de León. Era la ruralidad profunda. Y ahí fue donde aprendí lo del tema de la comunidad, lo del tema de la cooperación. Y en Tabullo del Monte, porque me decían del tema de hablar del sector primario, el sector primario es la agricultura, la ganadería, el sector forestal también. Toda la zona de la Sierra del Teleno, esos pueblos son ricos en masas forestales que han dado riqueza, han dado dinero, porque han dado trabajo a la gente. En el pueblo de Tabullo del Monte fue donde aprendí lo del tema del común, lo del tema de reunirse el concejo, decidir sobre qué era lo que había que hacer,
pero además el cómo se compartían los que más tenían con los que menos tenían. En Tabullo fue donde aprendí lo que eran los quiñones. Los quiñones para la gente que tenían 6 hijos de familia y no tenían tierras suficientes para abastecer la alimentación de todos, se araban unos quiñones de monte que eran para esas personas que tenían más bocas que alimentar. Donde tengo mi casa en Tabullo era la zona del Barrio Nuevo, que se empezó a llamar, que es donde está la residencia de mayores también, y era un lugar que era del pueblo, pero que a las parejas jóvenes que empezaban les daban un solar para que se hicieran la casa y se independizasen, casados o arrejuntados. No siempre tenían por qué casarse, pero si vivían juntos, el pueblo les daba el solar. Y luego del barrero recogían entre todos el barro para rejuntar las piedras, la piedra también se la daba al pueblo, la madera para las vigas, y entre todos levantaban la casa de la nueva familia que se estaba formando. Eso yo lo aprendí en Tabullo. Igual que aprendí lo de no meter todos los huevos en la misma cesta, porque si se te rompe, se te caen y no tienes ni para hacer la tortilla, y la diversificación para la sostenibilidad. Tenemos una vaca, tenemos unos corderos, tenemos el gocho, tenemos el monte, y hacemos esa economía circular de la que tanto se habla ahora, pero que ya estaba inventada. No la inventamos ahora. No la inventaron los ecologistas, ni los neorurales, ni los modernos, estos que vamos para los pueblos, no, ya estaba inventada y ellos lo hacían. ¿Qué ocurría? Que si una de las cosas había menos ingresos, y en el libro de José se relata divinamente. Y se ve cómo hay que ir a vender el ternero, porque resulta que este año las patatas están peor, y cómo hacemos esos trueques, esos intercambios para poder seguir subsistiendo. ¿Y qué ha ocurrido? Que gracias a ese sector primario, por ejemplo en los pueblos, en la zona de la Sierra del Teleno, y yo ahora estoy contentísima, porque en otras zonas como los municipios mineros, como la zona de Villagatón, que parece se cerró la mina y todos entonamos el pobre de mí, gracias a quien lleva las riendas ahora mismo de ese municipio, hay más resineros ahora mismo en Villagatón que en Tabullo, porque efectivamente las masas forestales es un sector primario que puede dar, aparte de producir oxígeno, y cuando empiecen a todo lo demás, y lo de degradar el dióxido de carbono, cuando empiecen a darnos dinero por eso, fíjate tú, si seguimos manteniendo esas masas forestales, salvo que esas subvenciones que ahora se están usando por lo de la España vaciada y ahora con la crisis energética y todo lo demás, quieran convertirnos a todos en una vitrocerámica gigante, poniéndonos todo de placas solares o poniéndonos molinos eólicos donde no lo vamos a consumir toda la energía que producimos, para estar parados muchos días dependiendo de la hora y todo lo demás con un viento que para qué, porque lo que interesa es decir que no hay producción de energías limpias. Esto que estoy relatando así como a modo de cuento es simplemente para poner de manifiesto que ese sector primario se ha estado utilizando constantemente, incluso por la duquesa de Alba, para las subvenciones de la PAC. ¿Me explico? Todos esos fondos que vienen para que tengamos, y bendita Europa, que yo estoy encantada de que gracias a eso hay algunas cosas que nuestra cabeza a lo mejor no llegaba, pero ahora mismo, como Europa nos obliga, estamos. Si ahora mismo ese paisanaje que había en nuestros pueblos no hubiese realizado esas actividades en el sector primario, no tendríamos este paisaje que hemos heredado. ¿Qué nos está ocurriendo? Que el paisaje también se va a degradar porque no existe paisanaje. Están abocando a, y pienso, sin creer en confabulaciones judeo-masónicas ni nada de nada, es que interesa que no nos quedemos en los pueblos, que se vacíen y que podamos utilizarlos, y que aquel terreno que en principio era del sector primario pase a ser terreno industrial. O para poner las macrogranjas que no quieren en otros países y en otras naciones donde se consumen todo eso que vamos a consumir. Todo lo que estamos generando
de energía, de alimentos y todo lo demás, se consume en el sector, en el medio rural, no, ¿verdad? ¿Por qué no se pone la castellana de arriba abajo, toda de placas solares, que ahora hay unas cosas finísimas y utilizan para la gente que sí lo consume? Todos los polígonos industriales, ¿por qué no están llenos de placas solares todos sus tejados, ¿verdad? Todo esto, hay un interés y volvemos a un tema de una dimensión del territorio que no está bien equilibrada, porque lo único que interesa es el tema económico de un capitalismo exacerbado. ¿Para eso qué nos interesa? Tener a la gente enjaulada, en ciudades, en sitios donde si ocurre una pandemia te quedas en tu casa, sales a aplaudir y te fastidias, ¿verdad? Eso es lo que parece que está interesante. Yo me niego, y veníamos hablándolo en el coche, será la resiliencia de los pinos del Teleno que generaron su forma de defenderse contra los incendios de las tormentas del Teleno. Con las piñas serotinas, yo voy cuando me faltan las fuerzas y me abrazo a un pino de aquellos. Pero creo que si las personas que estamos en este medio estamos convencidas, vamos a poder tirar para adelante. Y para eso tenemos que dar soluciones. Lo del tema de las cooperativas, la cooperación, era lo que os decía. A raíz de haber visto esos ejemplos, es cuando nosotras, mis compañeras y yo, mis 4 compañeras, Lucy, Encarna, Carmen, Visi y yo misma, iniciamos en su día con los planes de formación que la Unión Europea había dicho que había que hacer para el tema de la igualdad de las mujeres rurales. Dijimos, vale, nos ponemos. Teníamos plantaciones de frambuesas, por eso te digo, del sector primario. Y aquí 2 funcionarios, Manolo, mi marido, y yo, tenemos 3 hijos que tenían padre y madre funcionaria, sabían lo que era trabajar con la cabeza pero no con las manos. Y entonces las primeras frambuesas ecológicas que pusimos fue para que nuestros hijos se pegaran a la tierra y supiesen lo que era trabajar con las manos. Y supiesen lo que era todo el proceso, desde plantar, recoger, tal. Y luego el tema de la cooperativa de las mujeres de Tabullo nos dio la oportunidad de demostrar que además podemos conservar, crear un valor añadido. Y que como complemento, y era el modelo de nuestro negocio que decía restaurante, pues cuando dicen ¿quién os hizo el plan económico? Pues nosotras fijándonos en todas esas mujeres que salen también en el libro de José, que en sus casas, y haciendo cábalas y números con esa noción de economía doméstica, y no me refiero a doméstica solamente de la casa, de la cocina, no, de lo más cercano, hacían para poder sacar adelante la familia y para poder sacar adelante el entorno que la rodeaba. Y ahí dijimos, ¿de una fábrica de conservas solo se vive en Tabullo? No. ¿De las setas del monte se vive solo en Tabullo? Que también es sector primario. No, porque no sabemos qué cosechas va a haber. Vamos a cultivar setas, vamos a hacer las conservas. Y para que la gente venga al pueblo, porque es otra forma de viajar los que no salen del pueblo, vamos a poner un comedor, vamos a poner un restaurante, que así como las conservas tienes que esperar a venderlas para poder recuperar el dinero, cuando la gente viene a comer se recupera rápidamente. Y a día de hoy, pues eso, sí terminamos de pagar nuestros créditos, aquello es nuestro, ha funcionado, y lo que más orgullosa me siento es que ha servido de ejemplo para en otros territorios hacer cosas similares, pero que nosotras no hemos hecho más que ponerle nombre a algo que tantas mujeres y hombres del medio rural habían hecho pero no habían salido en el mapa. No sé si me explico suficientemente con esto. Entonces, mi visión del mundo rural, y sin haberlo previsto así, es que ahora mismo en Tabullo del Monte los jóvenes se quedan. El sector primario está dando trabajo. Es más, hay pleno empleo. Lo que nos harían falta serían casas para poder tener dónde alojar a la gente, porque está a la base de los incendios forestales también. Y ahí es donde creo que habría que cambiar muchas legislaciones que, como bien dijo Ignacio, están hechas desde unas mesas de unos despachos lejanos a nosotros, sin contar con las personas, con los actores de verdad que están en el territorio y que no se adecúan a nuestras necesidades. Entonces, en este caso, el tema de los concejos, el tema de las juntas vecinales, hay un patrimonio ingente
y tanto cultural como agrícola como forestal, que luego muchas veces no están bien utilizados y tenemos casas en los pueblos cerradas. Y por ejemplo desde los ayuntamientos esas cosas no se pueden hacer. Creo que habría que hacer unos cuantos cambios para que esta ruralidad de verdad de las personas que viven allí, que vivimos allí, pudiese ser un ejemplo para que otros vengan. El tema de las nuevas tecnologías, pues claro que sí, yo estoy encantada, desde que tenemos fibra trabajo mucho mejor, desde para hacer una transferencia al banco como para poder acceder a una reunión por Zoom en época de pandemia, ¿no? Pero no solamente el trabajo intelectual y otros trabajos son los que van a mantener los pueblos vivos. El sector primario para mí es fundamental, lo siento. Agricultores y agricultoras, ganaderos, el tema forestal y haciendo cosas diferentes, porque lo que no podemos hacer es, tenemos un medio rural en un sitio donde estamos produciendo cosas que producen en más cantidad en otros sitios con mejores medios y que luego no somos competitivos. Vamos a espabilar un poco. Yo no me voy a poner a hacer frambuesas en invernaderos, me parece una tontería. Voy a ofrecer unas frambuesas diferentes, que sean frambuesas ecológicas, creadas de una forma, y ese sello tenía que estar en todos los productos que se producen, me da lo mismo que sea agricultura, ganadería o el tema forestal con la resina. Así que yo no sabía en realidad por dónde derivar mi comentario y luego si queréis hacerme alguna pregunta, pero quería hablar así desde las tripas, desde dentro, desde deciros cuál ha sido mi experiencia de una forestera nacida en Astorga, pero 40 años viviendo en un pueblo, intentando por todos los medios que no nos pisen, intentando por todos los medios que no seamos ni el basurero ni la forma de sacar dinero de otros, porque efectivamente el sector primario sí, pero las macrogranjas no. Varias pequeñas granjas de varios ganaderos, estupendamente. Ahora lo otro no, porque si decimos que no tenemos agua, si decimos que no tenemos, que nos dejen por favor decidir sobre ese paisaje que se está manteniendo gracias a este paisanaje. Muchas gracias a todos y disculpad si me pasé de bolos. Gracias. Vale, interviene ahora Ignacio. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme también, Ramón, a esta presentación, charla, debate, como se quiera llamar. En primer lugar, yo quería empezar mi intervención, y seré lo más breve posible, con un elogio rotundo, porque creo que esta colección de relatos, Tierra de Lobos, Urces y Hambre, es de lo mejor que he leído últimamente. Desde luego, si dijéramos que Tierra de Lobos tiene calidad literaria desde un punto de vista formal, ¿no? Yo creo que la tiene, nos quedaríamos cortos y seríamos algo fríos e inexactos, porque creo que la literatura no es solamente una cuestión formal, ¿no? Sino que fundamentalmente nosotros estamos en relación con la literatura desde un punto de vista emotivo, trabajamos una relación emotiva con la literatura, ¿no? Y esta relación emotiva con la literatura desde luego que es personal e intransferible, ¿no? En este sentido, lo que yo voy a decir aquí, pues advierto que responde a mi experiencia personal intransferible de lectura y que probablemente hay tantas tierras de lobos como lectoras y lectores, ¿no? En primer lugar, como cuestión preliminar, yo creo, porque se plantea, está planteada explícitamente en la descripción del acto, ¿no? A mí me gustaría abordar la cuestión terminológica, ¿no? Que es una cuestión también mucho más profunda, no es una cuestión terminológica, sino también es lo que hay detrás, ¿no? En cuanto al tema de la ruralidad y otros términos generales o de englobamiento, ¿no? Que se suelen utilizar y que tienen fortuna últimamente. A mí, yo personalmente prefiero hablar de cultura popular y en particular de cultura popular leonesa, antes que acogerme a estos conceptos, a estos términos generales, genéricos, no porque yo crea que no son eficaces desde el punto de vista analítico
o desde el punto de vista descriptivo de la realidad, que yo creo que lo son, ¿no? Sino porque creo que estos términos, ruralidad, por ejemplo, por sí mismos, no tienen una vinculación inmediata con una cuestión que a mí me parece que es fundamental en todo este tinglao, que es la cuestión del arraigo. Es decir, cuando digo que estos conceptos no tienen una relación inmediata, es porque el tipo de relación que tienen, si la tienen, con el arraigo es mediata, es decir, se produce por mediación de los grupos humanos y las colectividades humanas concretas que habitan territorios concretos, que poseen capitales simbólicos no fungibles, ni siquiera bajo estos rótulos posiblemente bien intencionados, y que tienen además problemáticas muy diferentes. Es decir, dentro de todo ese amplio espacio geográfico hay pues bueno, ubicaciones y planteamientos y demandas y problemas muy, muy heterogéneos, ¿no? En mi opinión, en definitiva, estas rúbricas generales de englobamiento, ¿no? Son una manera más de aplanar las rugosidades de la geografía, no tanto de la geografía física, a lo mejor, pero fundamentalmente de la geografía humana, ¿no? Creo que es la más problemática. Son una forma de designar la realidad que yo creo que responde más a una, no sé cómo decir, una tentativa de inclusión simbólica más que a un tono reivindicativo, ¿no? Que creo que nos hace más falta el tono reivindicativo que la inclusión simbólica. Alguien podría decir, bueno, ¿qué problema hay con la inclusión simbólica? Si es una cosa que está muy bien, sí, efectivamente, está bien, pero cuando nos enfrentamos a procesos como estos de inclusión simbólica, que por cierto van cambiando, yo en la SER escuché que ya hablan de España despoblada, que es un término que tiene unas connotaciones políticas muy diferentes, ¿no? La despoblación parece que es una cosa que no tiene referentes subjetivos, nadie la produce, ¿sabes? Es una cosa como caída del cielo, y la España vaciada, pues como remite al vaciamiento, yo creo que de alguna manera sugiere culpables, sugiere dinámicas de explotación, claro, ¿no? Entonces surge el peligro cuando nos enfrentamos a estos procesos de inclusión simbólica de la dominación por inclusión, porque la dominación se verifica precisamente por inclusión y particularmente por inclusión simbólica, que a lo que tiende es muchas veces a consolidar el statu quo, ¿no? Y yo creo que de lo que se trata es de hacer política, es decir, se trata de alguna manera buscar alguna forma de litigio, bien sea a través de las instituciones o no, para modificar o alterar lo que se conoce como la distribución general de lugares, funciones y tiempos, entre lo rural y lo urbano y entre muchas cosas más que están entrelazadas ahí. Particularmente, fijaos, a mí me recordó todo este proceso de reflexión sobre la España vaciada, me recordó un concepto que es un término que en Brasil se conoce como cariño das rasas, ¿no? ¿Qué es esto del cariño das rasas? Bueno, pues en Brasil es un término que se utiliza es una estrategia de digestión o de neutralización de la diversidad antropológica por parte de un Estado antropofágico, como son todos los Estados nacionales y todos los procesos de agregación nacional respecto a la diversidad cultural. De manera que en un Brasil unitario, constituido en torno a ese tipo de conceptos, no cabe el discurso y, por tanto, ni la demanda ni la queja del diferente, porque ya estaría incluido en la ley geral da nação que dicen ellos, ¿no? En definitiva, por estas razones yo prefiero hablar de cultura popular, porque creo que responde a un índice mucho más inclusivo, se designan los sujetos atravesados por el arraigo, y porque además tiene connotaciones más politizantes, quizá porque bueno, asociamos el término popular, el concepto de lo popular, a los procesos de descolonización que tienen lugar a mediados del siglo XX y esas inercias de ruptura con el presente que les son propias. Otra de las primeras ideas que me vinieron a la mente a la lectura de estos relatos estupendos, también en la Cepeda está mi solar familiar, entonces todo lo que leía pues me reconducía al arraigo precisamente, ¿no? Bueno, pues uno de estos temas, de estas primeras ideas, guarda relación con el modo de exposición de los pueblos. Digo eso, utilizo esta expresión porque esta expresión nos remite a un ensayo de Georges Didi Huberman que se titula Pueblos expuestos, pueblos figurantes.
una de las ideas centrales de este ensayo, de José de Uberman, es que los pueblos están, dice él, y lo utiliza esta expresión, expuestos a su desaparición, ¿no? Tanto por estar subexpuestos a las sombras de sus puestas bajo censura, como por estar sobreexpuestos a las luces de sus puestas en espectáculo. Y yo creo que lo popular leonés ha estado sometido a ambas tensiones, muy intensamente, tanto a la sombra de la censura, como a la generación de clichés, estereotipos, ¿no? que están vinculados pues, a la monetización de la identidad, a la orientación a la industria turística, quizá, en definitiva, a la reducción de lo popular leonés a sus expresiones más superficiales, o un proceso de folclorización, ¿no? en el mal sentido de la palabra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Jordi de Uberman se pregunta en este ensayo qué hacer en esta situación de peligro para los pueblos. O sea, cómo lograr que los pueblos de alguna manera se expongan a sí mismos. Y bien, yo creo que estos relatos, Tierra de Lobos, Luces y Hambre, son un claro ejemplo de cómo los pueblos se exponen a sí mismos. Lejos del cliché, de que yo estoy harto personalmente, y sobre todo a través de la puesta en juego de una relación problemática o perturbadora entre la vacuidad de estos clichés, de estos estereotipos, y la radical profundidad de la diferencia de lo popular leonés, ¿no? Y creo que este espacio diferencial emerge por los cuatro costados en estos relatos. Ya casi estoy terminando. Creo además que Tierra de Lobos, este es otro punto interesante, me parece a mí, es un índice de la memoria del pasado. La memoria del pasado tiene una dimensión inherentemente colectiva. Es decir, todo esto de lo que estamos hablando al final, pues eso, reconduce a lo político, reconduce al litigio, que es la forma que toma lo político fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa memoria del pasado tiene una dimensión colectiva porque es la memoria la memoria del pasado la que traba las comunidades humanas, y de manera que cada generación, en un proceso de negociación con la memoria, acepta o no su pertenencia a una determinada colectividad y su apego al territorio, su apego al terreno, ¿no? No estamos hablando aquí, por tanto, creo yo, de otras facetas de la identidad, en este caso, pues por ejemplo, lo que sería la identidad en su dimensión individual. Precisamente, yo creo que es la retirada o la disolución de los lazos comunitarios, que es algo, digamos, propio de la modernidad, la que ha dejado espacio a la construcción de la identidad individual o de pátina individualista a través de las referencias múltiples y heterogéneas de la cultura de masas, que está bien, pero es la puerta de entrada también del desarraigo, ¿no? Me pareció interesante traer aquí también a una autora que es Simone Weil, ¿no? En su libro Echar Raíces señala que el grado de respeto que se debe a las colectividades humanas es muy alto y aduce tres consideraciones que leo muy brevemente. En primer lugar, cada una, nótese que dice cada una de estas colectividades, es única y si se la destruye no puede ser reemplazada. Un saco de trigo siempre se puede sustituir por otro. El alimento que una colectividad suministra al alma de sus miembros no tiene equivalente en todo el universo. Vemos cómo, para Simone Weil, el arraigo ocupa un lugar análogo al del alimento, porque satisface necesidades que, si bien no son físicas o no son puramente físicas, sí que son también terrenas, sí que son necesarias para la vida humana. En este caso tienen que ver con la vida moral. Os decía al principio, notad que Simone Weil no alude a rúbricas neutralizadoras o generalizadoras como las que estamos abordando, tales como ruralidad o la España vaciada, no sé qué, sino a cada una de estas comunidades, ¿no? Además, por su duración, dice Simone Weil, la colectividad penetra en el futuro. Es alimento no solo para las almas de los vivos, sino también para las de los aún no nacidos que vendrán al mundo en los próximos siglos. Por último, por su duración misma, la colectividad hunde sus raíces en el pasado. Constituye el único órgano de preservación de los tesoros espirituales contados por los muertos. El único medio por el cual los muertos pueden hablar con los vivos. Yo creo que en estas coordenadas, Tierra de Lobos opera esta mediación, que de verdad que es una mediación, no sé cómo decir, metafísica, diría mágica, pero a la vez importante para la vida, ¿no? Igual que el alimento. Es un índice de la memoria colectiva leonesa, como estamos diciendo, ¿no? Hunde sus raíces en el pasado y lo trae al presente. O
alimento para el alma porque bueno, tiene un efecto balsámico en un mundo dominado por la experiencia contraria, que es la del desarrollo. Y ya por último, y para terminar, quizá pues, alguien que me está escuchando pues, podría estar tentado de pensar, bueno, todo esto de la memoria del pasado pues está muy bien, pero es un ejercicio de nostalgia pasatista, ¿no? Pues no, yo creo que no. Yo creo que el recuerdo del pasado es también la esperanza del futuro. Es decir, quien no recuerda nada no puede después esperar nada, ¿no? Hay una vinculación clara, y para mí intensa, entre memoria y esperanza. Y en definitiva, divulgar un imaginario diferente en relación con el pasado es también divulgar un imaginario diferente en relación con el futuro. Y esto también sucede a cada página, ¿no? Y en cada relato, evidentemente todo lo que sucede en el mundo rural en general, en el mundo rural leonés no es idílico, evidentemente hay temas problemáticos que también se designan, por cierto. Aprovecho para decir que hay referencias a la memoria histórica, por ejemplo, que hay referencias también claras al papel de la mujer, ¿no? Muy difícil en este mundo rural, no podemos idealizar eso. En este sentido, yo creo que la construcción o la preservación de un sentido del lugar es un momento activo en el paso del pasado al futuro, de la memoria a la esperanza. Todos estos mundos del mito, la memoria colectiva, las identidades regionales y nacionales, etcétera, pues cuajan en el final en lugares concretos y al final simbolizan prácticas, imaginarios, sobre todo prácticas sociales que tienen un poder emancipatorio o contrahegemónico muy grande. Se han comentado aquí, ¿no? Es un dato que se ha apuntado aquí, ¿no? Es decir, determinadas formas de experimentar lo rural, ¿no? Tienen su anclaje en el pasado, no nacen de la nada, sino que proceden del pasado, proceden de una tradición y de su recepción adecuada, ¿no? Cabe sospechar que esta es la razón por la que tanta gente vincula la posibilidad de hacer política con lugares concretos. Posibilidad que no nos brindan pues, estos espacios generales, ¿no? Volvemos una vez más a estos conceptos de la ruralidad, de la España vaciada, o incluso diseños territoriales como Castilla y León, ¿no? Cuya trayectoria pues, nos ilustra acerca de las consecuencias de que la política institucional se presente como desacoplada en relación con el arraigo. A mí me parece que el arraigo tiene un potencial político extraordinario. Y quiero terminar con una advertencia que seguramente todos tenéis en mente, y yo también. Somos conscientes de que el tema de la identidad es un tema complejo y muy controvertido, ¿no? Y a un paso del esencialismo. Para apuntalar esta advertencia, me gustaría también leer un pequeño párrafo de Alain Badiou, que en uno de sus ensayos, que concretamente es 24 notas sobre los usos de la palabra pueblo, advierte: desconfiaremos de la palabra pueblo cuando venga acompañada de un adjetivo, especialmente de un adjetivo identitario o nacional. Pero es que además, Alain Badiou indica una excepción a esta regla. Solo se aceptará este ensamblaje, es decir, la palabra pueblo con el adjetivo identitario, en aquellos casos en que la identidad sea un proceso político en curso. Este espacio, este lugar de tensión designado por esa expresión proceso político en curso, yo creo que es el lugar en el que la expresión pueblo leonés puede alcanzar su legitimidad. Nunca como un reclamo identitarista o esencialista, sino como una instancia de antagonismo frente a la modernidad, lo que tiene de malo, frente al neoliberalismo hegemónico, totalmente hegemónico, y sus trasuntos territoriales institucionales, que tampoco me invento nada, saben en el libro. La Junta de Castilla y León, el Estado español, la Confederación Hidrográfica del Duero, y todos esos procesos que les son inherentes. Es decir, procesos de expropiación material, que están muy de actualidad en este momento con las crisis energéticas y la implantación de la energía eólica y solar, y también, por supuesto, los procesos de expropiación simbólica. En definitiva, eso. Me gustaría remachar que esa expresión pueblo leonés, el juego político de la identidad, tiene sentido, es legítimo, siempre que se oriente en pro de una geografía de los pueblos, que no esté marcada por los intereses de los poderosos y que sea, en definitiva, profundamente democrática. Y bueno, esta ha sido mi intervención. Le damos paso a María Antonia.
pues yo voy a ir un poco más a las tripas, más teorizado. Pero yo esta mañana, pues a raíz del título de lo que esta tarde nos ha congregado aquí, que es otras formas de entender la ruralidad, pues yo, como periodista que vivo y trabajo en Valdespino de Somoza, un pueblo de Maragatería desde hace casi 20 años, quería traer como flecha a esta mesa de reflexión, más que a venir a plantear certezas, pues vengo a plantear muchas preguntas. Yo como aterrizada, como forastera, en un pueblo maragato hace casi 20 años, me pregunto yo, ¿cuál es la ligazón que me une a mí al mundo que refleja Gregorio Urce en su libro? Y yendo un poco más allá, ¿qué une, por ejemplo, a mi vecino Óscar, última generación de una saga secular de maragatos que trabaja en su pequeña empresa de construcción? ¿Qué le une a Óscar con el mundo que describe Gregorio Urce en su libro? ¿Quién tiene más sensibilidad, Óscar o yo, sobre la importancia y la urgencia de escribir un libro como Tierra de Lobos, Urces y Hambre, para que quede constancia el habla, los miedos, la manera de relacionarse y de entender una vida que parece que ya pasó, aunque el sustrato permanece? Incluso me preguntaba, ¿yo soy rural? A ver, ¿yo tengo algo que ver con la ruralidad por el hecho de vivir en un pueblo? Yo trabajo en la nube, trabajo en internet, en un periódico digital. Es mi principal herramienta de trabajo, pero desde hace esos 20 años tengo derecho, como vecina de Santiago Millas, a lo que en Valdespino llamamos la morena, es decir, en otros lugares le llaman quiñones o suertes de leña. Como vecina también tengo derecho a participar en el concejo para decidir a quién o a quién no dar o cómo arrendar el coto y los pastos. ¿Estos derechos son los que me confieren la ruralidad? Alberto. ¿Por qué soy rural si mi forma de vivir y entender la vida es 100% urbana? ¿Qué relación tengo yo con el cereal o con el pan del que habla Gregorio Urce en el libro? ¿Qué me une a mi vecino Magín el pastor? ¿La vecindad? ¿Y ya por eso soy rural? En el fondo de estas preguntas creo que subyace la profunda y lenta transformación que están experimentando las áreas rurales. Una transformación no exenta de fricciones, y pongo un ejemplo: la última polémica que se ha vivido en mi ayuntamiento ha sido por cómo el alcalde ha decidido invertir los remanentes de tesorería, es decir, el ahorro municipal. Pues bien, entre otras actuaciones, ha construido 2 pistas de pádel, una en Santiago Millas y otra en Valdespino, y ha asfaltado un camino apenas transitado entre Oteruelo de la Valduerna y Piedralba. A la luz de estas inversiones, ¿qué entiende el alcalde de mi pueblo por ruralidad? Yo, que acabo de aterrizar y que soy forestera, ¿soy más rural que el alcalde por ver la inutilidad de invertir en pistas de pádel que el 90% de mis vecinos no van a utilizar porque pasan de los 80 años? ¿O por entender innecesario el asfaltado de un camino que rompe el paisaje e impregna de alquitrán un trozo de monte que debemos conservar porque es nuestro principal y mayor patrimonio? Pero claro, ¿qué voy a decir yo, que nunca tuve que pisar barro porque cuando me vine a vivir a Valdespino ya estaban las calles asfaltadas? Y además es que no tuve que penar en la cosecha del pan, ni morirme de miedo de niña por velar en la noche al rebaño del pueblo. ¿Soy por eso menos rural, Flecha? El proceso de transformación hacia nuevas formas de ruralidad está siendo lento y divide a los pueblos entre los que son de allí de toda la vida y los que vienen con aires nuevos. Las nuevas ruralidades no se están asentando sobre una pizarra en blanco sobre la que se pueden diseñar nuevos imaginarios, que no. Gran parte de las nuevas ruralidades se están asentando
sobre lo que yo considero islas conectadas al peso de la tradición. Un nuevo rural o neorrural, como se nos llama ahora, tiene que echarle muchas ganas para practicar la neorruralidad. No solo por el choque de mentalidades, sino porque para trabajar en la nube en un pueblo, como es mi caso, hay que echarle ganas y valor. Por eso no nos cansamos de reclamar conexiones de internet de alta capacidad. También disponer de viviendas de alquiler, porque no todo el mundo se puede permitir comprar y rehabilitar. Necesitamos servicios, no que nos cierren los consultorios médicos, necesitamos que en los gobiernos se crean de verdad que para luchar contra la despoblación el camino no es hacer números para sacar medias y ratios, porque ahí, quienes vivimos en los pueblos, tenemos la batalla perdida. Antes dije que las nuevas ruralidades se asientan sobre islas conectadas. Yo no sé si en esto vamos a discrepar. Islas conectadas al peso de una tradición que mantiene firmes los cimientos, pero también asfixia la creación de otros nuevos. ¿Cómo sobrevivir, pues, a ese aislamiento? ¿Cómo entiendo yo la nueva ruralidad? Pues la entiendo creando redes. No nos queda otra, no somos anacoritas ni vivimos en la Arcadia feliz de la autosuficiencia. Trabajo en red desde el comienzo de mi aventura como periodista rural hace una década en las comarcas próximas de Astorga. Mi periódico Astorga Redacción se edita en Valdespino de Somoza. Primero creé Comarcas en Red con otras dos compañeras de Micromedios de León, concretamente con Sagún Digital y con León Sur Digital en la zona de Valencia de Don Juan. Después extendí la red a León e Infobierzo y ahora, desde el mes de febrero, con mis compañeras de Comarcas en Red, estamos trabajando para crear una red de micromedios y medios hiperlocales de toda la España despoblada. Nos hemos puesto en contacto con 48 medios de Galicia, de Asturias, de Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, para crear una cabecera nacional con el objetivo de que seamos quienes vivimos en las áreas rurales, quienes contemos lo que en ellas ocurre. Nos negamos a ser periodistas que narramos lo que ocurre en territorios que languidecen o están en fase terminal, como se trasluce al leer y ver noticias de medios de comunicación que se acercan a los pueblos en busca de lo anecdótico, como si de reservas indias se tratase. Es cierto que existen pueblos, principalmente en áreas de montaña, lejanas de las cabeceras de comarca, sin posibilidad de recuperar población, pero existe otro mundo rural que revive lentamente, pero está reviviendo, y prueba de ello es Marisa con su cooperativa, con sus desvelos en Tabullo. También somos nosotros quienes desde nuestros periódicos y plataformas web luchamos contra los imaginarios manidos y estereotipos sobre lo rural, sobre lo tosco, sobre los tontos, porque somos parte importante de él. Y estamos siendo testigos de esa transformación que en parte se está viviendo gracias a entre otras herramientas a Internet. Os tengo que decir que casi del medio centenar de medios contactados, de esos micromedios e medios hiperlocales, el 60% están dirigidos por mujeres. Así que, bueno, comencé diciendo que venía a plantear más preguntas que certezas, pero voy a finalizar con una certeza. Tengo muy claro que el futuro de las áreas rurales está en manos de las mujeres. Bueno, José Serrano, Gregorio Urz, tú eres el que nos convocas a todos. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir. Hay amigos incluso de la infancia acá, y hay amigos
virtuales, que tenía ganas de desvirtualizar, hay familia, hay... Entonces, bueno, agradecer a la gente que ha venido y agradecer también a los ponentes. Hay muchas cosas que se han dicho acá que, digamos, que yo tenía aquí anotadas, que me he hecho como un guión. Jesús me preguntaba por qué escribía, y está en una de las, digamos, en lo del libro que dice John Berger, que es un escritor, o era un escritor inglés, que es sobre todo conocido por una novela que se llama Porca Tierra, que en una entrevista decía: lo que me llevó a escribir a lo largo de los años es el pálpito de que algo debe ser contado, y que si yo no lo intento, corre el riesgo de que quede sin contar. Más que como un escritor profesional y consecuente, me veo como alguien que lo hace de forma transitoria. Todas estas historias, ya lo he dicho muchas veces, eran historias que yo había escuchado a veces a los abuelos, a los padres, o historias que uno había vivido. Entonces digo, bueno, si no lo cuento yo, va a quedar sin contar, y como que uno está en la obligación de hacerlo, y eso yo nunca me he sentido así como escritor. Es verdad que hay una visión del campo un poco peyorativa cuando hablaba Alberto, y cuando hablaba Antonio, me acordaba de una entrada del blog, que justamente, por ejemplo, hay una vez, yo recuerdo que en Angola estaba en un supermercado y le decían a un tipo: vaya embora camponés campesino. Utilizaban campesino como insulto, pero es que después, si te pones a mirar, labrego se utiliza como insulto en Galicia, pero aquí nosotros decimos pueblerino. ¿Qué significa pueblerino? Alguien que viene del pueblo. Aldeano se utiliza como insulto, provinciano. Pero es que lo curioso, es decir, es que en francés, es decir, en inglés también se utiliza pisan como insulto. En francés, no pronuncio muy bien, boxeus, que es como peyorativo popular para señalar a los campesinos, es decir, que viene de estiércol. En Italia les llaman terroni a los del sur, terroni a la gente que trabaja la tierra. Pero después era lo curioso que alguien había comentado en los comentarios, que, por ejemplo, después es curioso, porque la palabra civilizado, que viene de cives, de latín, que significa ciudad, es lo contrario. Es decir, civilizado es alguien lo contrario de pueblerino. Y después, por ejemplo, esta ruralidad, urbanidad. Sí, lo contrario, sí, exacto, de rústico o eso. Es decir, que justamente existe eso, es decir, una mirada peyorativa, y en este libro como que también se intenta ver, bueno, ofrecer como otra mirada. Yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho en su mayor parte, en este sentido no me extenderé tampoco mucho, porque creo que yo, más que cuando Jesús planteó esto, que viene todo originado en parte de Porca Rices, es decir, a veces, y aquí se ha visto, es decir, a veces uno tiene más preguntas que respuestas, pero esas preguntas a veces son interesantes porque permiten ciertas reflexiones. Y en este sentido hay una cosa que está clara, es decir, problemas complejos requieren soluciones complejas. Es decir, hay que huir de la solución simple. La solución simple no lleva a ningún lado, y todo el mundo lo sabe, en lo personal, en todo problema complejo requiere una solución compleja. Eso sí es muy interesante, y en este libro, bueno, un poco lo que pretendió también, yo soy historiador, la historia, alguien decía también en las redes sociales, que es una ventana al pasado, y es verdad. Uno puede aprender de las experiencias, como decía Marisa, yo estudié las cooperativas mantequeras en la montaña leonesa. Todo empezó como una iniciativa ahí de las escuelas de Guerra Pamblé, los hermanos Alvarado, que bueno, que vieron que había una vaca que daba mucha leche rica en manteca, que los campesinos utilizaban para queso y manteca, y dijeron, bueno, ¿por qué no montamos una cooperativa? Fracasaron, pero después hubo un momento que, en los años un poco antes de la guerra, en la montaña leonesa funcionaban como 33 cooperativas mantequeras y producían 3 millones de litros de leche. Pero es decir, que a veces esas experiencias son interesantes. Después hay también reflexiones sobre, es decir, este libro es como sobre un mundo que ya desapareció, y cuando desaparece el mundo también desaparecen valores, pero ahí viene la reflexión también. Yo creo que la transición a la modernidad ha sido, para León, para los pueblos, ha sido, y lo hago desde tampoco, no desde la certeza, es decir, se puede cuestionar, ¿no? Como todo, ¿no? Es decir, es una mirada personal, es una opinión personal que viene de la historia, ¿no? Pero un poco yo creo que en la transición a la modernidad los pueblos y los vecinos y todo el mundo
se han dejado demasiados pelos en la gatera, en el sentido que ha sido... yo hacía las reflexiones y aquí en el libro se ven, es decir, por ejemplo, hubo un momento, y ahí está mi tío, que lo puede decir, es decir, que él tenía un coche y cuando bajaba a Carrizo a la discoteca Benavides a bailar, él bajaba con 4 o 5 personas y se ponían de acuerdo, es decir, eran capaces de hacer un uso compartido del coche, aunque uno fuera propietario. Y en el momento que todo el mundo tuvo coche, ya ahí ya no se quería llevar nadie. Es decir, otro aspecto, por ejemplo, de vivir endeudado. Antes, bueno, era normal, tú ibas a la tienda y decías, Tresina, dame mi madre que me des 1 litro de aceite, te lo anotaba. El del camión, Marcos, te hacía un porte y se lo debías. El panadero, Pedro, que era una excelente persona, se le pagaba una vez al año si se le pagaba. Es decir, lo normal era vivir endeudado. Si alguien necesitaba dinero para pagar el colegio de los hijos, pues iba a buscar al vecino y tal, y eso. Y no estaba mal visto vivir endeudado, pero hubo un punto que de eso todo el mundo empezó a ser independiente, fuese por las pensiones y tal. Es decir, ya, digamos, el mercado se fue haciendo cargo. Si uno necesitaba dinero para comprar un tractor, ya no ibas al vecino, ibas a la caja de ahorros, pero la caja de ahorros ya tiene sus propias reglas. Entonces se pasó de vivir endeudados y que estar endeudados no estuviese mal visto, se pasó del vecino, es decir, de la comunidad, a la caja de ahorros, el mercado, que ahí ya tiene sus propias reglas. Y claro, un poco como diría otro, así nos va. Es decir, hoy otra cosa que se podría criticar, es decir, por ejemplo, hay una tormenta, la carretera se llena de piedras, dices, bueno, podríamos hacer una sendera y limpiarla ahora. No, que venga el ayuntamiento, que tal, no, que venga la diputación. Bueno, pues es que eso te perjudica, es decir, tú no limpias la carretera, pero vas a pasar con el coche y tal. Es decir, hemos pasado de trabajos comunitarios. En mi pueblo, la primera agua corriente que se puso, hicieron un pozo, bueno, fueron los vecinos que se organizaron y crearon como una red y tal. Es decir, y claro, era como esas formas de autoorganización y todas esas cosas hoy está mal vista. Hoy pretendes organizar algo y si se hace una sendera para limpiar el cementerio, ya está bien, pero no digas limpiar el camino. No, el que limpia el camino es o que venga el ayuntamiento, los empleados del ayuntamiento con la desbrozada. No, esto no sé qué, el Estado. Es decir, hemos pasado de hacer los trabajos en común, o se ha pasado a un Estado provisor, o un ayuntamiento provisor. ¿Eso es bueno, eso es malo? Esa es la pregunta. Otro aspecto, la modernidad esta por ejemplo, de los pantanos. Es decir, vale, está bien tener un pantano como Riaño, utilidad pública, se riega, tal, pero claro, hay algo de mentira. Es decir, nos hemos dado cuenta que, joder, que los pantanos estuvo muy bien, pero a quien más favorecen es a Iberdrola. Es decir, se utilizó el bien común, todas esas cosas. A los payuelos el agua no acaba de llegar y bueno, ¿cuántos campesinos están beneficiando? ¿Cuántos regantes hay en el páramo que están beneficiando? Esto también lo planteo como discusión, es decir, ¿vale la pena beneficiar a 500 personas en el páramo o 500.000 para joder a 500.000 en la montaña? Es decir, la montaña de Riaño, la presa esa la mató. Es decir, Riaño, que era un valle que ahora podría ser para el turismo, sí, ahora los fiordos te lo venden, bueno, Riaño, es decir, ¿vale la pena? Y esa es la reflexión, es decir, es la pregunta. ¿Vale la pena matar la vida de un valle y varios valles y tal, para dar vida a... Pero es que tampoco fue tan así, es decir, que quien se beneficiaron fueron las hidroeléctricas, el bien común, lo que planteaban de, bueno, ¿dónde ponemos los parques eólicos solares? Es decir, ¿vale la pena o el discurso de utilidad pública y tal sirve? Bueno, es decir, en parte creo que hemos sido engañados, es decir, esa transición a la modernidad. Hemos sido engañados también en el tema de las escuelas, los centros. No, es mejor que los chavales vayan a centros rurales agrupados porque tienen profesor de inglés. Bueno, sí, muy bien, aprenden inglés, aprenden no sé qué. Resultado, todas las escuelas de los pueblos cerradas. Entonces dices, joder, ¿valió la pena el proceso? Pero es que no pasó eso solo. Hubo que hacer más eficiente el tren. Se cerraron estaciones, se cerraron líneas. Hubo que hacer más eficiente las escuelas, se cerraron todas las escuelas. Hubo que hacer más eficiente los cuarteles de la Guardia Civil. Se cerraron cuarteles de la Guardia Civil. Claro. Pero el problema está en que antes había un maestro que a lo mejor vivía en el pueblo, había un guardia civil que a lo mejor comía en el pueblo, había un farmacéutico. Bueno, entonces, todo eso en aras de la eficiencia, en aras de la modernidad, da la sensación de que algo también... digamos, en parte hemos sido engañados. Entonces, digamos, mis reflexiones iban por ahí, ¿no? Es decir, o mis preguntas. ¿Todo eso para qué ha servido? Claro,
Soluciones han sido procesos de 30, 40, 50 años. Vete tú a arreglarlo en 2, 3 años, lo que se ha fastidiado a lo largo de muchos años de políticas de modernización, de políticas de más eficiente y tal. Ahora además somos mucho más individualistas. De lo que decía, de vivir endeudado, que se ve fatal que tú vayas a pedirle a alguien dinero, es decir, es como que la vida te maltrata. Entonces, bueno, todo eso, desandar ese camino va a estar muy complicado. De todas maneras, es decir, y con esto ya termino, creo que hay lugar para la esperanza, y en este sentido los valores, yo no soy nostálgico de la vida de antes, porque la vida era muy dura, y yo, bueno, Jesús decía que yo sé lo que es trabajar en el campo, pero ahí está Manuel, que trabajó tanto más que yo, pero mi tío es que lo mandaron con 8 o 10 años a cuidar vacas a un pueblo que estaba a 30 o 40 kilómetros. Es decir, y tú ves ahora, yo veo ahora el rapaz mío que tiene 8 años, y hostia, ¿cómo podía mandar un rapaz así? Bueno, había tan necesidad, había eso, que se mandaba, y ahí está el que lo puede decir, aunque yo creo casi que ni se acuerda, porque a veces en la memoria como que esas etapas te lo niegan. Entonces, en el libro, digamos, no hay nostalgia de pasado, pero sí que a veces conviene, como decía Nacho, esa mirada también, de veces que hay cosas rescatables. Es decir, en los pueblos la gente, todo el mundo sigue yendo al entierro de un vecino cuando se muere. Es decir, sigue habiendo hacenderas, aunque sea para arreglar el cementerio. La gente sigue ayudándose, es decir, el vecino te sigue dando la lechuga, los frijoles, y uno le da después las patatas o el kilo de carne. Es decir, todas esas solidaridades, aunque la gente no la cabe, aunque estén ahí medio ocultas, siguen existiendo. Un ganadero tiene que sanear las vacas y se juntan ganaderos de otros 5 o 6 pueblos a ayudarle a sanear las vacas. Es decir, cuando hay un lío que si al ganadero del área le quieren quitar las vacas, es decir, ves que la gente se moviliza, todo el mundo, para decir, bueno, lo que en teoría es una injusticia, es decir, que esos valores están ahí. Ahora, si hacemos caso ya no a filósofos, pero a alguien como, por ejemplo, un científico leonés, Antonio Turiel, que dice, bueno, el petróleo se agota, las cosas van a ir a peor, y lo estamos viendo. Es decir, no solo en la guerra de Ucrania, que ahora los precios han disparado, es decir, hay problemas más gordos. Entonces quizás habrá que tratar de recuperar, que igual no es, y ya utilizando criterios de eficiencia, igual no es tan eficiente que alguien tenga un coche y tenga que pagar la gasolina, no a los 2 euros que vale ahora, que la tenga que pagar a 4 o 5 euros. Entonces igual hay que decir, bueno, oye, que tenemos que organizarnos, que de la misma manera que la gente se organiza para ir a trabajar, que vive en León se organiza para ir a trabajar en un instituto de Santa María del Páramo, la gente, es decir, entonces quizás en los pueblos, decir, que ha habido como un poco de soberbia, decir, no, yo tengo mi coche y cuando quiera voy a León. No, bueno, la gente sabe cómo organizarse. Es decir, lo que digo, que los maestros a veces para ir a trabajar en un instituto, en una escuela, se organizan, y cada día o cada semana llevan un coche. Entonces quizás, en ese sentido, en el pasado hay enseñanzas interesantes, y quizás haya que volver la vista atrás y desandar algunos caminos. Por mi parte, digamos, eso sería todo. Ahora lo interesante sería que, pues eso, que si alguien tiene preguntas, que las plantee y que se arme algo de debate. ¿Os animáis? Seguro que todos tenéis en la cabeza 1000 cosas que han surgido aquí, tan heterogéneas. Las intervenciones, yo creo que han sido unas intervenciones muy diferentes y desde diferentes puntos de vista. No obstante, os habéis interpelado unos a otros. Yo creo que Flecha tiene que responder a Toñi. Yo creo que eran preguntas retóricas, ¿no? No, pero por ejemplo también lo que decía, es decir, estamos hablando del mundo rural, sector primario y tal, pero esa es otra pregunta, es decir, ¿quién es el rural? Es decir, hoy en un pueblo, en cualquier pueblo, es decir, hay un 50, un 60, un 70% de la población son jubilados. Bueno, también ellos tendrán su derecho a expresarse, a decir esto, Entonces, bueno, habrá que mirar también sus necesidades, o por ejemplo, las personas que vienen de otro ámbito y se establecen en el medio rural, sí, hay unas dinámicas que, bueno, que quién es ganadero, quién es agricultor, tal, pero
Ahora, en este sentido, el futuro también es cambiante. Y uno de los retos es eso, es decir, yo creo que no se trata de ver quién es rural, quién tal, sino quién vive en los pueblos, qué necesidades hay, Entonces, bueno, que también el contexto es cambiante y es un desafío, digamos. Bueno, y a quién afecta todo lo que se atribuye a lo rural, porque si estamos hablando de despoblación, eso también está afectando a ciudades medianas, ciudades pequeñas y tal, que es lo rural. Para uno de Madrid, pues uno de Astorga, que tú estás hablando como ciudadana de Astorga, pues es de un pueblo, ¿no? Entonces, la perspectiva cambia, ¿no? ¿Qué es lo rural? Lo rural no es lo mismo para una persona de 80 años que para una persona de 20. Entonces, quiero decir, si todo esto, de lo que es lo rural, lo que es lo urbano, es totalmente ambiguo, apropiémonos del concepto y utilicémoslo en el otro sentido, ¿no? Como una forma de oponerse a las dinámicas que vienen en el otro, ¿no? Que suelen ser las dinámicas que están enmarcadas en procesos económicos como son los del capitalismo, etc. La acumulación, todo tiene que estar centralizado, todo tiene que... Y a lo mejor el planteamiento es desde el otro lado, planteamientos contrarios, pues frente al interés personal, a lo mejor el interés colectivo, que es lo que planteaba José, ¿no? Son valores en positivo, igual estamos actuando desde el punto de vista ese que decía, más de tipo romántico, más de tipo idealista. Bueno, me estaba acordando, por ejemplo, de este libro que ya lo cité en Carrizo, ¿no? De Rebelión y Melancolía, ¿no? El de Roth. Que plantea eso, ¿no? Como muchas veces utilizar este imaginario, esta forma de entender las cosas desde el punto de vista a lo mejor romántico, desde el punto de vista más idealista, que en principio puede parecer a lo mejor naif o ingenuo, pues tiene también un potencial, ¿no? Que es el de oponerse a otros discursos que nos vienen desde el poder, ¿no? Entonces, a lo mejor utilizando todo esto en positivo. Y hay valores ahí en lo que entendemos por el mundo campesino, por el mundo rural, como puede ser el mundo del común, trabajos colectivos, etcétera, que nos pueden enseñar mucho a todos, ¿no? No solo los que viven en el campo, sino los que viven en la ciudad, sino los que viven en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces es un capital simbólico que nos aporta lo que entendemos como rural quizá ahora mismo, pero que ya digo que es un concepto del que nos tenemos en realidad que apropiar y no dejar que sea a lo mejor el poder el que nos coloque el discurso de lo que es lo rural, porque quizás es lo que le interesa, y entonces nos coloca en ese papel subalterno, ¿no? Y entonces al final, pues claro, te conviertes en una colonia, efectivamente. Ahí te van a poner los molinos, ahí te van a poner los embalses, ahí te van a poner todo, porque es que al final estás en una posición que estás por debajo, te están colocando el San Benito, te están diciendo lo que eres, y a lo mejor lo que hay que hacer es todo lo contrario, ¿no? Cuando hablamos de ruralidad, que no aceptar quizás esa forma de entenderla, sino vamos a hacer de este término, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Vamos a utilizar, vamos a construirlo de otra manera. Sí. Si me permitís, bueno, yo en primer lugar, ya que ha hecho referencia a su tío, yo soy tío del escritor Gregorio Urtz, que no es un tal Gregorio, Gregorio era mi padre, y él se llama, pues, José, y el apellido es Serrano, pero la Urtz, pues en la Cepeda y en la Margatería la conocemos muy bien. Bueno, referente, yo vine a esta charla porque vivo en una zona rural y siempre he estado muy integrado en zonas rurales. He trabajado de maestro en varios sitios y considero o entiendo que es muy complejo el tema de resucitar, por decirlo de alguna manera, otra vez los pueblos. Porque, en primer lugar, tiene que haber un cambio de mentalidad en las personas para poder hacer algo, porque si una persona dice, no, es que a mí me gusta ir de tiendas o ir a salir a tomar algo con los amigos, es decir, y no la persona que dice, oye, a mí me gusta aquellos árboles que hay allí, o aquel paisaje que hay en el otro lado, o bien las vacas que tiene fulanito o menganito, o el rebaño. Nosotros aquí en Ferreras contemplábamos por San Juan con pasión la transhumancia, y hoy no se olvida por la poca gente que queda. Incluso pues
a los pastores trashumantes, que la mayoría viven en la ribera del Órbigo, pues se les facilitaba lugar para alojar el ganado. Bueno, yo animaría a José que continúe preparando algo más, porque quedan muchas cosas por contar que no son historietas, son desde un punto de vista el que las quiere entender sociológicas, y habla de valores, de cosas que pues han perdido y hay que recuperar de alguna manera. Y entonces, bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que habéis expuesto, y es bastante complejo, porque algo de lo que habéis dicho de la pista de pádel, ¿qué sentido tiene que se invierta, se gaste un dinero si no lo va a utilizar nada? Hombre, si tienes una fábrica de hormigones y todo lo demás y eres el alcalde, pues sí. Entonces, y se me olvidaba, porque yo tengo contacto con la juventud, concretamente en Beguellina Dórbigo, que ya es una población, muchos jóvenes están, aunque no trabajen en el campo, pero quieren quedar a vivir en el pueblo. Sí. El problema que tienen es con la vivienda, que no se les facilita. Entonces, en pueblos así más, diríamos, porque Beguellina, bueno, al fin y al cabo, es un pueblo ya que tiene todos los servicios, pero que no se les facilite y les pongan 1000 pegas para poder tener una casa. Los ayuntamientos ahí tendrían que esforzarse un poco más. Las propiedades son de las juntas vecinales, no son de los ayuntamientos. Bueno, ahí es donde está la madre del cordero y donde tenemos una asignatura pendiente gordísima. Pero el tema de la vivienda, efectivamente, es muy importante darle solución para que la gente joven pueda quedar, porque yo, por lo que estoy viendo sociológicamente, no solamente el pueblo en el que vivo, sino más sitios, hay jóvenes hoy día que quieren quedar, porque quieren apreciar los valores de la naturaleza, de la... en fin, diversos valores humanos. Yo, con lo que estabas diciendo, y ahora mismo él me lo acaba de corroborar, aunque es maestro, él dice que ha estado relacionado con el medio rural, y yo, cuando me dijiste en mi presentación, dije, quiero que digas que he sido enfermera rural, porque practicante, bueno, a lo mejor el término había personas a las que no le llegaba, enfermera rural y emprendedora rural. Desde hace muchísimos años, y desde que me quedé a vivir en el pueblo y en mi época en la que tuve responsabilidad política, defendí siempre que la sociedad rural no tenía que ser, como decían siempre, palos de la boina. Es decir, las personas ligadas solamente a la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Los pueblos pueden tener una sociedad diversa y plural. Los pueblos pueden tener otro tipo de profesionales, tanto los que nos están prestando los servicios, como otras personas que, como Tony, tiene otra actividad independiente, otras más y otras más. Pero además podríamos decir que Rosy de Entrepeñas, como ella, muchas más, no es rural porque es cocinera. Rural, ¿me explico? Esto tenemos que reivindicarlo, y tenemos que reivindicarlo desde la más tierna infancia. Los libros de educación que se estudian en los colegios, los que llegan a mis nietos, a mi nieta, tendrían que tener esas imágenes. Ahora mismo, que todo no está en los libros y que tienen esas pantallas, habría que poner esos ejemplos, habría que poner esos prototipos. No solamente lo de ir de tiendas, no solamente como diversión el ir de tiendas, no solamente las cosas que en el medio urbano se hacen y que en el medio rural podemos hacerlas, o sea, los de los pueblos podemos hacerlas cuando vengamos a la ciudad. Pero creo que tenemos, y tú lo estabas diciendo, que tenemos que ir trabajando, reivindicando y luchando, porque en esos pueblos tenemos derecho a vivir. Yo soy jubilada, soy pensionista, practico todos los días, porque encima, con el problema que tenemos, como vivo en el pueblo, siempre hay alguien a quien tengo que atender. Todas esas cosas
podemos tenerlas presentes en nuestros pueblos. Pero para dar el ejemplo, y esto es lo que debemos amamar también, es no poner como el paradigma de lo maravilloso el tema del medio urbano. Y es que es ahí donde está parte de la pega. Y luego las dificultades que tienen. A mí, por ejemplo, ejemplo clarísimo, el Satil me sancionó, me iban a hacer un expediente, dije, ojalá, hacedmelo porque salimos en los periódicos, porque me negué a ir a firmar a Astorga al centro de salud. Vivo en Tabullo del Monte. Mis pueblos son los 6 núcleos de población del municipio de Lullego. Y para empezar mi actividad laboral tenía que ir a firmar al centro de salud a Astorga y volver otra vez para Tabullo. Y luego cuando terminase volver otra vez a firmar a Astorga, teniendo un ordenador en el que pone atiendo primero a Magín, Alonso, no sé cuántos, pim pam pum, le tomo la atención y ya sabes a qué hora empecé a trabajar, si es que quieres controlarme. ¿Me explico? Entonces, ¿quién va a querer ir a vivir a un pueblo si además no tienes casa y te pone las diferentes administraciones este tipo de cosas? El maestro de Tabullo, que le encanta la geología, que dice que qué sitio, que qué piedras, que qué bien, que los restos arqueológicos, le encantaría, dice, buscadme una casa, le encantaría vivir en Tabullo. Pero ahí es donde está la madre del cordero. Tanto la casa del cura, la casa de no sé quién, las casas de los maestros, que están en manos de las juntas vecinales, se hacen otro tipo de cosas y no se hacen viviendas sociales, por ejemplo. Ahora mismo el Ayuntamiento de Lullego, para hacer unas viviendas sociales, ha tenido que comprar una casa que se vendía. No sé si me explico. Este tipo de cosas, si las personas que estamos ahí en el ajo no las trabajamos y no las reivindicamos, esa otra forma de entender la ruralidad, yo ahora después de oíros hablar casi no sé cómo llamarlo, me formo un lío, pues tenemos que darle la forma a nosotros. El traje, necesitamos un traje a la medida. Las medidas prêt-à-porter no nos sirven. Y es que estamos, yo personalmente, con todos los años que llevo viviendo en el pueblo, me da muchísima pena que se nos use y en nuestro nombre se pida y se haga y se diga y se reciba pasta y luego lo que se hace no se adecua a nuestras medidas. A mí, una de las cosas que sí me ha gustado es que ahora estuvimos haciendo, y Toñi y yo somos compañeras de cooperativas, una red de personas que estamos por la economía social, y desde Diputación habéis oído lo de León Sostenible. Estuvimos haciendo un trabajo de campo por las diferentes, desde cooperativas, como trabajo para la Diputación, y estuvimos haciendo entrevistas con las personas que estaban en esos territorios, para ver qué cosas, qué necesidades son las que hay. Porque claro, si no llegan fondos, y es que hay una cantidad de pasta impresionante que se va a usar en nuestro nombre, pero no para nosotras y nosotros. Y entonces ahí es donde está la pena y el dolor. Entonces, disculpadme que igual nos apartamos de tu libro, José, pero creo que es importante. Y precisamente cuando hablamos del común era porque se decidía en el concejo lo del común, lo de tal. Y esto sería bueno que tocasen al concejo en los pueblos, para que desde los pueblos llevásemos a las alturas lo que de verdad necesitamos. Y nuestras medidas yo creo que no las tienen. Lo siento, y luego ya si nos salimos de aquí y ya nos vamos para Valladolid, y te cuento, y luego ya si nos vamos para Madrid, pues solamente existe libertad. Nada más. Entonces, disculpadme, pero tenía que decirlo. Bueno, yo quería felicitar a José por el libro y al equipo de personas sobradamente preparadas que lo acompañáis. La pena que no haya aquí en el salón este tan grande, 100 o 200 personas para debatir. Pero bueno, quedará grabado y diréis a través de los medios que tengamos. Y bueno, esto es un trabajo duro y que va poco a poco, ¿no? Y todos los que hemos escuchado hemos aprendido cosas. Hemos sentido ideas y simpatías y esperemos que todo vaya caminando un poco. Estamos grabando la sesión y la idea es que en la página, en las redes de la editorial, pueda verse estas intervenciones, este debate. Y bueno, sobre todo el origen de este encuentro es un poco también porque
tanto Cristina como yo nos hemos planteado la posibilidad de abrir, bueno, pues una línea editorial que esté específicamente, aunque hemos editado muchas cosas, nosotros somos una editorial que estamos en un pueblo, que Cristina es una mujer que edita y que trabaja y que vive en un pueblo, por lo tanto es una editora rural, y nos hemos planteado abrir una línea específica tanto de narrativa como de ensayo sobre estos temas, porque nos parece que realmente es muy importante esa reflexión. Y respecto a lo que comentaste hace un momento, una de las cosas que hemos hecho ha sido tirarle la caña a tu sobrino para que adapte esa tesis doctoral que tiene sobre el común leonés y poderla poner negro sobre blanco. Bueno, aquí tenemos, la caña se la hemos tirado a muchos de los que están en esta mesa. Así que, bueno, pues ese proyecto yo creo que tiene muchas posibilidades de que se haga realidad y de que tenga un sentido, sobre todo de cara a los lectores, ¿no? Bueno, yo no sé si alguien más quiere intervenir. Llevamos ya casi 2 horas, así que yo creo que podemos poner el punto final. Como conclusión, yo creo que es evidente, y aquí ha quedado claro, que hay una brecha abierta entre las administraciones y la realidad del territorio. Eso es lo que todos habéis puesto de manifiesto. Yo creo que con iniciativas como esta, aunque seamos pocos en la sala, somos los mejores. Porque estamos en la ciudad, si estuviésemos en un pueblo había más gente. Eso me consta. Me consta. ¿No es verdad? Sí. Yo, como Marisa es un poquito mala y también Toñi tiene su dosis de maldad, me vais a permitir que yo también siembre un poquito de... mirad, nosotros tenemos una relación, la verdad es que muy buena con los medios de comunicación, y siempre que hacemos unas notas de prensa, tú, Toñi, conoces muy bien cómo son nuestras notas de prensa, donde enviamos a los medios de comunicación, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el libro, con el autor, incluso queremos ir más allá de la esencia del libro, ¿no? Y bueno, pues en este caso hemos hecho exactamente lo mismo, que siempre nos han respondido muy bien, todos los medios. En este caso, hoy, estos días, los grandes medios de León, es decir, el Diario de León, La Crónica, no ha sacado absolutamente nada de esto. Es decir, a lo mejor ha ido el correo al spam, no ha ido al spam de Tantan Press ni al spam de Astorga Redacción. Tengo la sensación de que no interesa el tema. Es decir, el tema interesa cuando hablamos de los pueblos, pues del pueblo más bonito de España, o cuando hablamos del show rural, ¿no? Entonces esa es una realidad, y de alguna manera yo no me la esperaba, porque pensé que realmente sí que iba a ser como un imán, ¿no? De cara a los medios, pero no ha sido así. Entonces, bueno, esa es otra realidad. Tenemos que luchar y tener enfrente pues un enemigo al que solo le interesa el medio rural para lo que le interesa. Pues eso, estamos en un momento álgido con todas las plataformas manifestándonos en contra de las placas, los molinos, a favor del geoparque, no sé qué, y entonces puede haber una controversia aquí que no interese. Yo quiero insistir que es algo que nos afecta a todos, porque es que me da la sensación que estamos dividiendo mucho lo que es el campo de lo que es la ciudad, y es que a mí me gustaría preguntarle a todos los que están aquí cuántos no están relacionados de una manera u otra con el campo, y al fin y al cabo todo es población flotante que va del pueblo a la ciudad del pueblo, y al final es un patrimonio simbólico que nos afecta a todos, que es romper un poco una lanza a favor de lo que decía Nacho. O sea, en realidad la ruralidad puede ser un capital que afecta a toda la población que ocupa este espacio, ya sea en la ciudad o ya sea en el campo. O sea, es una manera alternativa de interpretar otras dinámicas que nos vienen desde otros sitios. Y yo quería incidir en eso. A lo mejor si hoy aquí no hay tanta gente, no es tanto porque no sea una población que en su mayoría es rural, que es la que vive en la ciudad de León, porque es que un 80 o 90% tiene orígenes rurales, y les apele directamente, estos símbolos, estas cosas que escribe aquí José, y que nos pone delante, que nos hace y que nos enfrenta con nuestro propio pasado de todos los que estamos aquí. Si aquí no hay tanta gente,
no es tanto porque sea población urbana, sino porque han recibido esa información por esos medios, por esa manera de entender el mundo, por ese sentido común que se nos impone, y entonces a lo mejor lo que hay que plantear es el contrarrelato. Pero ese contrarrelato yo creo que nos afecta a todos, en la ciudad, en el campo, porque al fin y al cabo son dos discursos que se deberían de enfrentar, yo creo. Sí, perfecto, estoy perfectamente de acuerdo. Y además que creo que los sujetos del cambio siempre son heterogéneos. Sí. No hay una... No, que no, dejarlo. Es que lo estamos grabando y si no, no se oye. Ya. Eso, los sujetos de cambio, pues, antes decía, los sujetos revolucionarios y tal, son heterogéneos y son, digamos, instancias complejas. Entonces yo creo que no va a haber una, no sé cómo decir, no creo que se tenga que plantear en términos dialécticos, lo urbano, lo rural. Yo creo que responde más a los imaginarios que a grupos concretos de población. Y yo creo que lo que corresponde desde aquí es levantar esa bandera que va más allá que esa dicotomía o que esa dialéctica, que es la que planteas ahí. Bueno, respecto a la asistencia, yo creo que también ahí ha habido un fallo. Es decir, hemos contraprogramado a José María Merino, que está presentando en estos momentos en Sierra Pambley su último libro. Entonces no podemos compararnos un autor novel como yo con esto, pero bueno, imagino que la gente del público no sabía que estaba, si no a lo mejor también se hubieran fugado. Pero bueno, no, bromas aparte, es decir, estos temas despiertan el interés que despiertan y están bien, es decir, yo me doy por satisfecho con los mensajes que me llegan con los WhatsApp, en este sentido, para dejar a todo el mundo tranquilo. Este libro, bueno, se está vendiendo, es decir, la gente poco a poco lo va comprando y los mensajes que llegan al editor del WhatsApp, porque me llegan a mí, es para estar contento, es decir, hemos llegado a publicarlo, está ahí, la gente lo está leyendo, no sé, hay gente que no tiene necesidad de decir nada y te lo dice, hay mamás o papás del colegio donde van mis hijos, que son de Barcelona, y te dicen, no, me ha encantado. Me ha emocionado, es decir, no te lo dicen, si no, pues no te diría nada, pero te dicen, no, me ha emocionado porque mis padres o mis abuelos eran de Aragón y las historias que me contaban eran muy parecidas. Entonces, bueno, eso que alguien que no tiene necesidad de decirte nada, te lo diga, que alguien te mande un mensaje o alguien comente en las redes sociales que le encanta el libro, bueno, eso ya paga todo el eso, uno tiene que también, es decir, es como todo, es decir, nuestro alcance es modesto y a veces las cosas de historia, los relatos interesan y esa es la realidad, pero no por eso, digamos, uno está menos agradecido de que esa es una de las preguntas que planteó Jesús, es decir, de todo el proceso. Entonces a mí me ha parecido que, bueno, que el proceso que ha habido detrás de este libro a mí me ha sorprendido, que cuando hicimos la presentación, el primer día que hicimos la presentación en el Torreón de Pernía, no había nadie, había una pareja visitando y tuvieron la gentileza de quedarse a escuchar y compraron un libro, me parece. Es decir, eso fue, es decir, si uno mide por nivel de alcance y tal, el 100% del público compró el libro. Bueno, a lo que voy es que pensamos, uy, pero ¿qué pasa aquí y tal? Después, al día siguiente, o 2 o 3 días más tarde, fue la presentación en el pueblo. Y en el pueblo hubo como 70, 80 personas, estaban las escuelas llenas, la gente fuera, todo el mundo, es decir, también una manifestación de cariño hacia mí. Eso no se paga con dinero, las presentaciones que hemos en los pueblos, es decir, me parece que fue Piraganza de la Valduerna, en Santa Coloma de Somoza también un recibimiento espectacular, en Piraganza de la Valduerna un debate allí también, eso, en Carrizo, que nos habíamos juntado allí en una sala de la biblioteca para 10-15 personas y hubo que ir al salón de actos. Entonces, bueno, que venga más menos gente, es decir, los que están aquí, yo ya me doy por contento, pero me siento muy contento con todo el proceso que se ha puesto en marcha con el libro, ¿no? El libro va a estar ahí en la librería, en este sentido el editor también agradecer el trabajo que hace, se puede pedir online en 90 y pico librerías de toda España, está en toda la librería de León, varias de Salamanca. Entonces, bueno, no sé si llega más gente, pues bien, y si no, pues a los que han llegado también está bien, yo ya me doy por contento, ¿no? Entonces, bueno, miremos la parte positiva de todo esto. Bueno,
Muchas gracias por haber asistido. Si alguno de vosotros estáis interesados en el libro, tenemos por aquí libros, y Gregorio Bull, José Serrano, sin ningún problema lo dedican. Muchas gracias por vuestra asistencia. ¿Dónde está? El chisme es que me quedó antes ahí. ¿Qué chisme? Es marca páginas.